Un jefe de policía de Massachusetts casi es sorprendido tras supuestamente solicitar sexo a una mujer. Law and Crime obtuvo la denuncia penal que contiene todos los detalles impactantes. Esto es dentro del crimen presentado por Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. El caso se hizo público la semana pasada al atrapar al jefe de policía en el estacionamiento de una escuela local. Pero, como siempre, hay mucho más en esta historia. Miguel Ali Bosac es jefe del Departamento de Policía de Cheshire desde junio de 2022. Su carrera está en peligro. Analicemos lo que dice la policía. El 6 de noviembre, una mujer publicó un anuncio en línea. No sabemos en qué sitio web se publicó el anuncio, y hay una razón para ello. Todo esto formaba parte de una operación encubierta. Una agente encubierta publicó el anuncio en su sitio para acompañantes independientes, de agencias y otros proveedores de servicios para adultos. La agente encubierta incluso usó la aplicación Call Joe para configurar números de teléfono encubiertos y así llamar o enviar mensajes de texto a posibles infractores. Pero las autoridades también lo usan para contactar a las víctimas. En este caso, la agente encubierta recibió un mensaje de un hombre que, según la policía, dejó claras sus intenciones. Supuestamente era el jefe Ali Bosac. Los mensajes llegaron antes de las 9 de la noche del 6 de noviembre y, según la denuncia penal, provenían de Miguel. Los mensajes enviados eran de la mujer que, según la policía, Miguel desconocía que era una oficial encubierta. Según documentos policiales, Miguel pregunta, ¿estás libre para una visita? ¿Oficial encubierta? Sí. Miguel, ¿vienes a Adams? Oficial. ¿Dónde? Miguel, East Road, pasando la línea Adams, Cheshire. Oficial encubierta, ¿puedes venir más al sur? Miguel, prefiero no salir, pero está bien si no vienes. Mi hija llegará a las 10:30, así que debe ser rápido. Oficial encubierta. No me gusta ir a casas de desconocidos. Sin ofender. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos encontrarnos primero en la calle o tener una cita en el auto? Miguel. Si es rápido, podemos vernos en Hoosac. Puedes venir a mi casa, pero necesito que te vayas antes de que llegue mi hija. Vivo a 1 milla de la escuela. Oficial encubierta. Está bien, puedo hacerlo. ¿Qué servicios quieres para darte el precio? Hoosac no está lejos de mí. Miguel. Solo media hora. ¿O quieres que sea más específica? Oficial encubierta. Bueno, nena, el precio también depende de los detalles. Miguel, te veo en el estacionamiento del campo de fútbol. No eres policía, ¿verdad? Oficial encubierta. Claro que no, no me arriesgaría. Ya voy. ¿Eres policía? ¿De dónde vienes? Te veo ahí. Oficial encubierta, línea Pittsfield, Lanesboro. Espera, no me dijiste qué es lo que quieres. Miguel, quiero inclinarte y cogerte. Oficial encubierta. Oh, apuesto. Te veo en 15 minutos. ¿En qué tipo de auto vas a estar? Manejo una RAV4 Toyota negra. ¿Qué tan lejos estás? Oficial encubierta. ¿A 10 minutos? Miguel, ya llegué. ¿No prefieres vernos en mi casa? Está a 2 minutos. Oficial encubierta. Está bien, casi llego. El último mensaje de Miguel a la mujer fue a las 9:43 p.m. del 6 de noviembre. A las 9:45 los oficiales llegaron a la escuela en un auto sin distintivos. Al pasar por el estacionamiento, una Toyota Tacoma negra se acercó a los investigadores. Los oficiales le dijeron a Miguel que saliera del vehículo y, según la denuncia, lo esposaron poco después. Miguel ahora estaba del otro lado de los derechos Miranda. Esta vez se los leían a él. Según se informa, Miguel afirmó que todo esto era un gran malentendido. Según su declaración, les dijo a los oficiales que él estaba en el sitio web desde el principio para intentar sacar a las chicas de la calle. Dijo que se reunió con las mujeres, habló con ellas, les llevó comida e intentó ayudarlas. Ha dicho que lo ha hecho con 4 o 5 mujeres antes. Afirma que los encuentros no son sexuales, sino para guiarlas. El jefe de policía dijo que encontró el sitio web de escorts hace un año, según documentos judiciales. Se reunió con una rusa de Pittsfield y otra de Lenox. Esas mujeres no han regresado al sitio desde entonces y espera que estén bien. Miguel dijo a los oficiales que cree que las mujeres lo respaldarán, pero hay un problema. Él no tendría manera de contactarlas. El informe señaló que Miguel Ali Bosac está casado y tiene 2 hijos. Él señaló a una de ellas por mensajes, pero dijo a los oficiales que su esposa no aprobaría que se reuniera con esas mujeres. Y la noche en que lo arrestaron, ella en realidad estaba en Boston por una capacitación de trabajo. Cuando los oficiales registraron el auto de Miguel, encontraron más de $500 en efectivo. Los investigadores creyeron que tenían suficiente para hacer un arresto, y así lo hicieron. Miguel fue acusado de solicitar sexo por dinero, y tras su arresto fue suspendido y puesto en licencia administrativa. Se le retiró el acceso a la estación de policía y su arma de fuego asignada por la policía. La ciudad de Cheshire incluso tuvo que realizar una reunión de emergencia para nombrar a un jefe interino, y el asunto tuvo que ser reportado a la Comisión Post de Massachusetts.
Desde entonces salió bajo fianza de la cárcel y se declaró no culpable de su cargo. Su abogada le dijo a National Broadcasting Company Boston que va a presentar una defensa agresiva que disputará los cargos. Su defensa y nuestros investigadores siguen la información proporcionada, que considero útil para su caso y podría llevar a su exoneración. Es un ciudadano íntegro y lamento este cargo. Entiendo que la Fiscalía y Policía Estatal deben hacer su trabajo. También vamos a defenderlo de manera agresiva. Tenemos defensas viables y muy sólidas que vamos a presentar. Ahora me acompaña el abogado defensor Will Corman. Gracias por estar aquí, Will. Creo que era obvio que las autoridades pondrían a Michael Ali Bozak en licencia administrativa. Pero al leer la denuncia penal me quedé como wow. Especialmente cuando le preguntó a la mujer, o sea, a la oficial encubierta, si era policía. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención al leer su denuncia penal? Uno de los aspectos más preocupantes de esto es que tiene dos partes. Uno sigue hablando sobre el hecho de que la oficial encubierta debe irse antes de que su hija llegue a casa. Y creo que eso es especialmente preocupante. Aquí tenemos a un señor que era el jefe de policía de un pueblo y está llevando a casa lo que él cree que es una trabajadora sexual a su propia casa, sabiendo perfectamente que su hija podría llegar en cualquier momento. Eso es preocupante. Revela una compulsión y una incapacidad para controlar su conducta, aun sabiendo que su hija llegará pronto. En el chat advierte, tienes que irte antes de las 10:30. Mi hija va a llegar entonces, y lo repite 2 o 3 veces. Sí, fue bastante impactante solo leer todos esos mensajes. Y creo que cuando llegaron a un acuerdo de que se verían en el estacionamiento de la secundaria preparatoria. Y claro, era de noche, pero sigue siendo bastante descarado hacerlo así, como a la vista de todos. ¿Qué opinas sobre su arresto en el estacionamiento de la preparatoria secundaria? Bueno, de nuevo, creo que eso demuestra la compulsión, o sea, él no es un desconocido para la comunidad y aún así está dispuesto a conducir su propio auto a un lugar público al que todo tipo de personas tienen acceso. Sabes, mi preparatoria, la preparatoria de mis hijos, está justo en la misma calle. Hay actividades en la noche, a veces hay juntas de padres y maestros, hay reuniones de la asociación de padres, hay todo tipo de cosas. La gente entra y sale de ese estacionamiento todo el tiempo. Como dijiste, esto no fue una reunión a las 2 o 3 de la mañana, fue alrededor de las 9:30 de la noche, cuando esas cosas todavía están pasando. Sí, sí. Y luego sé que el arresto fue parte de una operación más grande. Pero como abogada defensora penal, ¿ves a otra abogada defensora penal diciendo que esto fue una trampa? Así que ya he llevado esos casos de trampa antes, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, lo que van a hacer los fiscales es mostrar toda esta conversación entre el ex jefe de policía y el oficial encubierto. En esas charlas, él siempre inicia la comunicación. Él habla sobre tener relaciones sexuales, habla sobre cuándo pueden verse, habla exactamente y de manera explícita sobre lo que quiere hacer. Y ahora alegar que es una trampa, eso es difícil de hacer. Es un camino difícil y no lo creo. Sí, es un camino muy difícil, sobre todo cuando él decía que ayudaba a estas mujeres a cambiar de vida, intentando sacarlas del negocio. Pero luego esos mensajes de texto, siempre volviendo a esos donde él quería, disculpa mi lenguaje, ponerla en cuatro. Quiero decir, ¿cuál es tu reacción ante el cambio de historia de él en cuanto prácticamente lo atraparon? Cada vez que vemos casos como atrapar a un depredador o similares, lo que más escuchamos nosotros, el público, es, bueno, en realidad no iba a tener sexo con esta persona, me iba a reunir con ella para decirle lo peligroso que sería si yo fuera un psicópata o un asesino. Eso lo escuchamos siempre, nunca es cierto. Si este tipo realmente, ya sabes, ha ayudado a algunas mujeres a cambiar su vida, eso es fantástico. Realmente no parece que eso sea lo que estaba pasando aquí. Sí, y sé que hablamos de él en los mensajes de texto, hablando de que su hija iba a regresar a casa, pero creo que también algo que me llamó mucho la atención fue que les dijo a los otros oficiales que lo arrestaron que su esposa no aprobaría eso, cuando todavía seguía con la historia de que solo estaba ayudando a estas mujeres. Pero, ¿tú qué piensas de eso? Es jefe de policía y hombre de familia, pero lo atrapan haciendo esto. Bueno, obviamente no conozco a la persona individualmente, no sé por lo que está pasando, pero lo que sí puedo decir es esto. Sabes, en mi práctica, tanto como abogado, defensor penal, como en su momento como fiscal, realmente ves todos los niveles de la sociedad.
Ves todo tipo de personas que son acusadas de estos delitos, desde abogados hasta, ya sabes, carniceros, panaderos, fabricantes de candelabros. Quiero decir, realmente puede ser cualquiera y todos. Y según el informe policial, cuando lo registraron tenía más de $500 en efectivo. Supongo que la abogada defensora dirá que era para uso personal, pero las fiscales argumentarán que prueba que él planeaba pagar por sexo. Pero ¿cuáles son tus pensamientos, como de ambos lados del espectro ahí? De nuevo, no era, es mucho dinero, pero no es una cantidad tan absurda como para que alguien no pudiera explicar por qué tenía, ya sabes, $5,000 en el bolsillo a las 9:30 de la noche, en una noche entre semana, por así decirlo. Pero no, sí creo que los fiscales van a hablar exactamente de eso, que esta es la cantidad de dinero o cerca de la cantidad de dinero que estaba en juego, que ya sabes, ella había mencionado una cantidad de dinero. Él tenía dinero consigo. Si no hubiera tenido dinero consigo, entonces tal vez, solo tal vez, su argumento de que iba a tratar de convencer a esta joven de no, ya sabes, cometer estos actos, podría tener sentido. Aquí hay alguien con dinero, así que es difícil argumentar eso. Sí, y mucho dinero también. Dijiste 5,000, pero eran 500. Ojalá alguien tuviera $5,000 en el bolsillo. Eso sería genial. Ojalá pudiera tener $5,000 en mi bolsillo, pero aún así $500 es mucho dinero. El incidente se reportó a la Comisión de Correos de Massachusetts. Para quienes no son de Massachusetts, ¿qué significa exactamente esto? Existe una comisión creada para decidir si el personal de las fuerzas del orden debe conservar sus licencias. Y cada vez que un miembro de las fuerzas del orden es arrestado, ni siquiera condenado, solo arrestado, eso debe ser reportado a esa comisión para que puedan decidir qué acciones, si es que quieren tomar alguna, tomarán contra la licencia de esa persona. Así que es como un asunto interno, pero solo para el Estado, algo así. Así es. No es exclusivo de asuntos internos ni de un departamento. Es estatal. Entiendo. ¿Y ves un mundo en el que exista la posibilidad de que él pueda conservar su trabajo después de este arresto? Sabemos que está en licencia administrativa y entregó su arma del municipio. Pero ¿ves la posibilidad de que él aún pueda permanecer en su puesto después de que tal vez todo esto se resuelva en los tribunales? Es muy difícil cuando arrestan a miembros de las fuerzas del orden por cualquier delito, sin importar cuál. Esperamos que las fuerzas del orden tengan cierto nivel de seriedad, que tengan cierto nivel de profesionalismo. Una vez que alguien es arrestado, supongo que puede haber excepciones. Creo que después de ser arrestado por cualquier delito, es difícil que alguien regrese a su trabajo. ¿Y qué mensaje crees que esto envía a la comunidad sobre confiar en los oficiales que deben protegerlos y servirles? Y después ves en las noticias que lo arrestaron por presuntamente pedir sexo por dinero. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre cómo podría reaccionar la comunidad ante este arresto? Bueno, también es importante recordar que el área donde ocurrió este caso o donde ocurrió este arresto es una zona bastante rural de Massachusetts. Está en la frontera occidental, en la frontera con Nueva York. No hay grandes áreas metropolitanas cerca de ahí. Esa es una respuesta algo larga a tu pregunta. No es una gran metrópolis con cientos de policías, sino una fuerza muy pequeña en una comunidad chica. Así que el hecho es que este tipo conoce a todos en la comunidad y todos en la comunidad lo conocen a él. Así que creo que sería muy difícil para él regresar y desempeñar su trabajo como corresponde. E incluso eso, hasta cierto punto, su familia. Me puedo imaginar, ya sabes, lo que odio decir, el chisme, los rumores que empiezan a circular. Imagino que al ser un pueblo pequeño, mucha gente habla y solo puedo imaginar cómo se siente su familia. Sabes, en el informe de arresto se mencionó a su hija para encubrir la salida de la oficial encubierta y también que él está casado. ¿Crees que la gente del pueblo podría reaccionar de alguna forma hacia su familia, aunque ellos no hayan hecho nada? Yo diría esto, la gran mayoría de los delitos conllevan consecuencias colaterales que van mucho más allá de la persona que es acusada, así que no importa de qué delito te acusen. Los miembros de la familia se involucran y los miembros de la familia resultan heridos. Y mientras más escandaloso sea el delito, creo que mayor es el riesgo o la probabilidad de que los miembros de la familia resulten heridos y afectados por las acciones de las personas involucradas. Y sabemos que recientemente él se declaró inocente de los cargos y su abogada defensora dice que planea defenderlo agresivamente. ¿Qué piensas que pasará después en su caso? Bueno, sabes, uno de los puntos clave sobre un cargo como este es este. Esto no es, aunque es un delito grave, ciertamente no es el delito más grave ni de cerca.
Es común que acusados de este delito reciban libertad condicional no supervisada con ciertos términos y condiciones. Obviamente, como él es una figura pública, creo que la oficina del fiscal del distrito lo tomará mucho más en serio. Puede que estén buscando un castigo mayor del que buscarían para una persona cualquiera de la calle. Pero aún así, la probabilidad de que este tipo pase tiempo en la cárcel o algo por el estilo simplemente no es realista. ¿Crees que existe la posibilidad de que sus cargos se desestimen más adelante? Sé que antes estábamos hablando un poco sobre la posibilidad de que la defensa sea trampa, pero ¿ves la posibilidad de que este caso llegue hasta el final, tal vez incluso hasta el juicio, por casualidad? De nuevo, sabes lo que sabemos de este caso hasta ahora. Viendo los mensajes de texto entre este caballero y el oficial encubierto, creo que sería muy difícil llevar este caso a juicio. Es difícil, no imposible. Como abogada defensora penal, recibes la versión de tu cliente y la de la otra parte, que a veces puede incluir imágenes de la cámara corporal o videos del oficial. ¿Qué tan difícil es cuando ves las imágenes de la cámara corporal desarrollándose en tiempo real, cuando finalmente puedes verlas? Y no necesariamente coincide con lo que tu cliente ha descrito que sucedió. ¿Qué tan difícil es defender a tu cliente en ese caso? Quiero decir, yo diría esto. Si bien aprecio que mis clientes me cuenten su versión de los hechos, si su versión coincidiera exactamente con lo que sucedió, lo más probable es que no hubieran sido arrestados por un delito. Eso es muy cierto, eso es muy, muy cierto. Y sé que algunas personas, obviamente todos somos humanos, ¿verdad? Y todos, de alguna manera, ya sabes, le tenemos miedo a la autoridad, incluso si se trata de nuestra abogada defensora penal. Sé que esto podría resolverse y, como dices, Will, no creo que él vaya a ir a la cárcel, pero me pregunto si el caso avanzará a cargos más graves o si se desestimarán los cargos. Será interesante ver cómo sigue desarrollándose este caso. Will Corman, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y tu perspectiva sobre esto. Realmente lo aprecio. Gracias por la invitación. Según National Broadcasting Company Boston, Miguel Ali Bozak debe volver a la corte para una audiencia previa el 22 de diciembre. Gracias por escuchar este episodio. Mira más episodios en el canal de YouTube de Law and Crime. Soy Elizabeth Milner y esto ha sido Dentro del Crimen.